que todos estén bien del otro lado. Hoy voy a hablar sobre el empirismo según John Locke. Yo he hablado aquí sobre esto antes de una manera más o menos básica dentro de otros temas, ¿no? John Locke, un famoso empirista que definitivamente tiene mucho que decir en cuanto a el término que él decía prevalente, que muchos conocen, que evidencia que él concebía el aprendizaje de manera, en su modo de adquisición, muy dependiente del ambiente. Una vez que una persona nace, según su propia concepción, saca la idea de que es una tabula rasa. Una tabula rasa entendemos como una hoja en blanco, ¿sí? Pero una hoja en blanco, ¿en qué sentido? Nuestro cerebro está condicionado para el aprendizaje, pero cuando uno examina todo esto en función al conocimiento actual, ya que John Locke vivió en 1960, 1632 por allí, hasta 1704, donde él dedicó muchos años al activismo político y que estaba centrado en ese momento en la teología medieval. Resulta que lo más probable es que en aquel momento, entendido de que no se manejaba mucho de lo que conocemos ahora, neurociencia ni nada de eso. Entonces, esto provoca que se pueda hacer un revisionismo de su teoría. Eso es lo que es la tarea que me propuse hacer ahora mismo, ¿no? Y claro, eso eran tiempos de revolución, ¿no? En los momentos que él vivió se concebía el empirismo por un lado y el racionalismo, que eran uno muy emblemático de aquel entonces, o por aquellos entonces era René Descartes, racionalista, y el empirista John Locke, de Inglaterra. Él concebía las cosas de manera distinta en cuanto al cómo es que aprendemos. Y el racionalismo tenía mucho que ver con el hecho de que lo que llega a nuestros sentidos puede engañarnos, de modo que tiene que pasar por el filtro de la razón. Y entonces empieza esta cuestión del solipsismo cartesiano. Lo que argumentó en contraposición a eso, claramente se puede decir, John Locke, es que si somos una tabula rasa, estamos dependiendo del aprendizaje que obtenemos de nuestro medio, ¿no? Esto se parece mucho a algunos autores que nosotros conocemos como, por ejemplo, Lev Vygotsky. Él sí relacionaba mucho que el ambiente era muy un condicionante para la adquisición de aprendizaje, pero en contraposición también podemos hablar vamos a decir, Noam Chomsky, ¿sí? Vamos a ponerlo a él porque en cuanto a la biolingüística entendía de que desde la adquisición en relación al aprendizaje hay creadas condiciones para la adquisición, ¿sí? Es que estoy redundando mucho, pero es que nuestra concepción de aprendizaje, si tenemos en cuenta este concepto de este lingüista Chomsky, está dada por una presencia de lo que él llamó en su gramática generativa el dispositivo de adquisición de aprendizaje o del lenguaje. Bueno, esto es cognitivo de todas maneras, porque el lenguaje viene de lo mismo, ¿verdad? De la forma en que adquirimos nuestro lenguaje, por un lado, como un medio y relacionado a el lenguaje mismo como fin, de cómo éste puede evolucionarse y se va sofisticando, pero que depende mucho, claro, del medio, pero estamos condicionados innatamente, y aquí hay una diferencia entre, ahora, contraposición, aunque no está claramente así, no son opuestos, se pueden y de hecho conviven.
el ignatismo y el empirismo, ¿no? El ignatismo tiene que ver con que nosotros nacemos condicionados ya innatamente con esta propuesta de adquisición de aprendizaje, ¿no? Esto se parece un poco al racionalismo hasta cierto grado de René Descartes, dado que él decía que pienso, luego existo. Entonces ponía el pensamiento como posibilidad previa para que pudiéramos por medio de él evaluar todo nuestro medio circundante, exterior, si se quiere. Entonces la condición es innata, va desde dentro. Hay muchos ensayos y libros de este personaje en cuestión, de John Locke, que empiezan a incluir no tanto ideas innatas en relación al conocimiento, sino más bien él se fue por la experiencia y lo explicó. Es posible adquirir conocimientos religiosos, matemáticos, morales, sin posturas innatas. Y propone que esto se deriva de los sentidos, lo que lleva a pensar que información sensorial se va de alguna manera adquiriendo como un input y en consecuencia vas sofisticando o llenando esa tabula. Vas de alguna manera, como decía él también, que nada en el entendimiento ocurre sin antes pasar por el filtro de los sentidos, pero a lo que también le agregó, y aquí hay que hablar de este personaje, Leibniz, él dijo que sí, salvo el entendimiento mismo. Leibniz es un racionalista también. Entonces, esta salvedad de salvo el entendimiento mismo implica que se puede adquirir aprendizaje de nuestro medio, no entendido como una tabula rasa, si utilizamos esta metáfora, más bien la que Leibniz hablaba sobre esta piedra caliza que de alguna manera se le podía dar forma, pero que tenía la condición previa de que existía y que podía configurarse, pero es que ya existe la condición innata del aprendizaje, bien sea por adquisición de lengua o una vez que se adquiere la lengua, pues se va sofisticando aprendizaje utilizando la lengua como medio, a lo mejor como fin también. Ya yo he explicado aquí eso en ocasiones anteriores, cuando hablamos de lo denotativo y connotativo de la lengua y también cuando podemos hablar de que la lengua también tiene diferentes niveles que no se contradicen, sino que entran dentro de la misma complejidad de la lengua como sistema, ¿no? Así que dentro de la psicología empirista se propone que a través de la praxis y de la adquisición, una vez que podemos someternos a un ambiente, este es el que va a terminar configurando nuestra forma de concebir. De modo que esto del empirismo y el ignatismo revela que no se contraponen una vez más, porque sí es verdad que por medio del ambiente, por ejemplo, si para poner ejemplos prácticos, su papá, su mamá, donde usted nació y hasta ahora mismo, eso va desarrollando y va haciendo sus patrones en codificación lingüística o llámese una vez que se usa la lengua como un código, va programando su cerebro, la arquitectura de su cerebro, que es maleable, cosa que conocemos ahora gracias a la neurociencia. La neuroplasticidad del cerebro se habla desde hace mucho, pero que ya tenemos mucho conocimiento en cuanto a que en relación a la historia, sí que depende de la época en que haya vivido, también se puede, según ese contexto histórico, entender su cosmovisión. Es difícil y hasta se pierde mucho si no se evalúa el momento histórico de un momento
que ocurrieron muchas cosas que sin lugar a dudas terminaron influyendo en el aprendizaje, en cómo pensaba la gente y algún individuo dentro de ellos influenciado por eso. Lo que quiere decir esto es que el conocimiento innato es una versión del innatismo que vincula la filosofía idealista espiritual, que son estos procesos mentales que se consideran entidades inmateriales, autónomas, que terminan siendo allí preexistentes y que de alguna manera determinan nuestro conocimiento posterior a medida que se vaya sofisticando, preexistente. Entonces esto es algo que en la biología, que se decanta más por lo que es empirista, por las cosas que se pueden ver, si quiere un tono más materialista, en relación a que el aprendizaje va dado en cuanto a esa masa, ¿verdad? Que es un poco desconocida en mucho de cómo funciona, aunque sí conocemos hoy y desde hace tanto, por ejemplo, René Descartes, quien además era un médico, ¿no? O estuvo muy interesado por estos temas también. Él, lo que sí sabemos es que fue un mercenario y vio a mucha gente morir, y esta gente morir también aprovechaban para hacer estos análisis que también hacen los médicos ahora mismo con cuerpos humanos para que, claro, ya muertos y a lo mejor con ciertos permisos, no creo que en la época medieval haya ocurrido así, ¿no? Pero sí que es común que se analice anatómicamente y cómo funciona el cerebro, el cuerpo. Así que René Descartes le escuchamos hablar mucho de que el cuerpo como mecanismo, ¿verdad? En aquel momento la gente estaba muy obsesionada y no creo que haya pasado tanto esa emoción y forma de catarsis en cuanto a los aprendizajes nuevos, que en aquel tiempo sí que era totalmente novedoso muchas de las cosas que hoy a lo mejor damos por sentado y que a través del cuerpo humano podían, sí, descuartizarlo, verlo de diferentes matices, haciendo cortes del cerebro. Y son esas fotos que ahora vemos que son modelos, pero muchas de ellas sí que son fotos reales que bueno, se vienen a tener presente porque, bueno, una carnicería prácticamente se tuvo que eh, el todo descomponer en sus partes más pequeñas para poder conocerlo, ¿no? Y ahora la neuroimagen, pues no hace falta, sino es ver el cerebro en pleno funcionamiento y no hace falta que la persona esté muerta. Además que estando muerta no va a encontrar un funcionamiento porque está en un estado de fusión, ¿no? De función, quise decir. Así que las funciones adaptativas, por otro lado, también nos muestran que en el aprendizaje, cuando hacemos una adaptación, la mente se va configurando y justamente tiene que ver con la plasticidad cerebral, la neuroplasticidad, y va adquiriendo aprendizajes que modifican la estructura, la arquitectura de nuestro cerebro, ¿no? Esta sinapsis, estas neuronas que van chocando unas con otras y provocan justamente la sinapsis y que van teniendo lugar en la memoria, y cómo esta también se combina con otras para hacer aprendizajes nuevos, pero que se mezclan con todo lo que ya estaba allí. Entonces, decimos esto porque John Locke definitivamente tenía parte de la razón, no toda, ¿no? No somos una tabula rasa definitivamente, y que la cuestión del empirismo e innatismo son dos formas o manifestaciones distintas
del aprendizaje. Bien, que es que sí adquirimos aprendizaje por medio de nuestro ambiente, sin lugar a dudas, y estamos influenciados por nuestro entorno. Bueno, la ecología del desarrollo humano de Uriel Bronfenbrenner, que yo he hablado aquí, y hay un video hace mucho tiempo que hice, también puesto en mi canal, y las ideas simples o ideas que son claras y distintas, que se van manifestando, van del hecho de que es posible el aprendizaje por los dos medios, por medio del innatismo, que ya hay una precognición, una, una, una condición previa, quise decir, que de alguna manera crea las condiciones para que en el ambiente que es el que vamos a estar sometidos, sin que este sea necesariamente, es un condicionante no determinista, diría, que nos lleva a pensar que la forma de aprender en cuanto a nuestro ambiente, sí que podemos salirnos de ese ambiente, desaprender, que es más difícil, pero en adultos pudiera sí que evaluarse y se puede permitir desaprender. Yo diría, y tengo respaldo también, que no voy a hablar de eso, eso pudiera ser tema para otro podcast, que desaprender en adultos viene a crear esta especie de tesis, antítesis y síntesis, donde puedes evaluar y poner en una especie de balance. Y estos aprendizajes terminan de alguna manera decantándose por una síntesis, y que esta a su vez no es estática, sino es holística, y sí que pudiera uno como adulto, si es consciente, todavía es eso, sí creo yo que hay que tenerlo bien presente, hacer esto inconsciente, muy consciente, de modo que vaya eh, descartándose. Sí se pueden hacer podas a nivel neuronal, ¿no? Estas cuestiones que están bien ramificadas, intrincadas, atrincheradas como conocimiento, pero que sí se pueden hacer podas neuronales, definitivamente. Hay sí mucho que hacer en cuanto a no estar sumergido en esos ambientes. Sería lo contrario, ¿no? Si una persona es alcohólica y quiere dejar eso, que se lo pide su cerebro, ¿sí? Eh, y entonces tendría que dejar de andar en lugares que terminan desencadenando, siendo un elemento desencadenante para volver a caer en estos vicios. Eso porque desaprender tiene como premisa dejar de estar en algunos lugares que alteran o sirven de huella como para que se desencadene, como ya mencioné, una vez que estás en ese sitio, que estás conviviendo, viendo, respirando, oliendo, todas estas sensaciones o formas sensitivas terminan de alguna manera alterando y llevándote a lugares, y por estar en esos lugares o influenciados por los mismos, puedes volver a caer en los mismos hábitos. Así que tiene que ver con el hecho de dejar de estar en sitios para evitar conductas que ya has considerado, las has hecho conscientes y que ahora ves que son indeseables. El compromiso que tienes de salir de ese sitio, ¿no? Si sigues allí, pues nada, terminarás como este síndrome del Estocolmo, eh, que bueno, nada, termina uno acomodándose, porque el cerebro también se acomoda a lo malo, si se quiere. Terminas de alguna manera siendo empático con tu supuesto eh, secuestrador, ¿no? Síndrome del Estocolmo. Hay un síndrome que así se llama, que tiene su razón de ser cuando ciertos
secuestradores, de tanto estar con sus secuestrados, estos tuvieron que de alguna manera, hasta cuando los liberaron, casi que extrañaban a sus secuestradores, imagínense. Hasta eso, tenemos que tener cuidado porque nuestro cerebro aprende, no discrimina si es malo o es bueno, pero se basa más en la costumbre, ¿sí? Rocío Dulca, que no es para nada psicóloga ni filósofa ni nada de eso, decía que una frase, un fragmento de su canción, no me acuerdo ni cómo se llama esa canción, ni cuál es el tema, súper popular, de que no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Porque hay personas que pudieran estar acostumbrados a ciertas cuestiones y que estos hábitos le llevan a, a verlo de manera natural ya, porque forma parte de su vida, quizás es lo único que conocen, ¿no? Desprenderse de eso es difícil, es verdad. Por eso es que este mismo mecanismo que se usa para aprender en relación a llevarlo al punto opuesto, que pudiéramos decir que es desaprender, que también es aprender, ¿no? Deshacerse de algunas mañas o cosas que definitivamente no estuvieron bien, no hay que reforzarlas por medio de estar inclinado a lo mismo, como el sesgo cognitivo de confirmación que va de eso, ¿no? De buscar información que termine confirmando nuestra supuesta hipótesis o forma de cosmovisión, ¿no? Que al final termina yendo en deterioro del aprendizaje porque estamos encapsulándolo. Y no estoy diciendo de que algunas cosas que hayamos aprendido no deberían estar en la memoria profunda, más que en la memoria de trabajo, en la memoria a largo plazo, y que ahí están, ¿no? Y que a lo mejor están allí y son útiles, pero es que también es verdad que hay cosas que por ser tan traumáticas llevan a situaciones oscuras que a lo mejor no necesariamente deberían estar inscritas en esa tabula rasa y que borrarlas de allí, si seguimos hablando de esta metáfora de la tabula rasa, no es el caso de que al principio fue raza a raza, sino que sí que se le van agregando muchos elementos en el camino, malos o buenos, pero que no estamos condicionados, digo mucho menos determinados. No es un determinismo. El libre albedrío y gracias a eso la capacidad de la neuroplasticidad que podemos llevar a nuestro cerebro, de alguna manera reconstruirlo para llevarlo a otro sitio. Y por eso es que el aprendizaje es posible porque es un devenir. Se puede mejorar. Si no fuera el caso, no vale la pena siquiera hacer el intento, ¿no? Sí que se puede mejorar día a día y poner en códigos inscritos, si se quiere, lingüísticos o no lingüísticos, y en función de ello codificar nuestro cerebro de otra forma. Es posible, porque si no, no fuera, ni siquiera tendría sentido hablar de aprendizaje, ¿no? Es verdad que en la búsqueda del aprendizaje tenemos muchos pre- predisposiciones genéticas. También tenemos, en función de esto mismo, posibilidades de desarrollar por medio de la repetición. Por eso es que la constancia, más que llamarlo éxito fortuito, resulta que debe hacerse un esfuerzo, como les decía, muy consciente, muy persistente. El aprendizaje va de la repetición también por eso, por la costumbre. Y si quiere, llamándolo a un lugar positivo, esta costumbre viene dada de una repetición de hacer nexos memorísticos, sí, pero que también no solamente se trata de un mecanismo, y cuando así se hace, resulta un aprendizaje al caletre que
puede que sirva en la memoria de trabajo a corto plazo, pero que no queda grabado en la memoria profunda porque no se usó sino como algo instrumental. Cuando yo me preparo muy bien para pasar un text, yo pudiera hacerlo de manera muy mecánica, ya que me dieron todas las herramientas, me dijeron qué es lo que iba a salir, qué era lo que tenía que hacer, y yo entreno y entreno, y probablemente me vaya muy bien en el text. En esto de la psicometría falla mucho porque yo no puedo evaluar una trayectoria, mucho menos etiquetar a alguien por un momento. Un momento, yo puedo tener un mal momento, un buen día, un mal día, y esto no me debería determinar. No deberían ponerme ninguna etiqueta de mal ni bueno por un momento que sencillamente pudiera yo con alguna oportunidad repetir. Por eso que ahora implementan oportunidades. Si me fue mal en una, puedo tener una segunda y hasta una tercera oportunidad. Porque es que en un solo momento no debería, y ni siquiera es suficiente, ni siquiera es viable captar la esencia de alguien. No, es que ni siquiera en 1000 momentos. Puede ser que una persona haya sido muy brillante en el bachillerato y ahí tenemos el caso, pueden leerlo también, en algún momento hablaré de eso también, de Daniel Goleman, que habla sobre la inteligencia emocional, que la contrasta con la inteligencia esta de las famosas inteligencias según el coeficiente o cociente intelectual, ¿no? Que quedan muy cortas. Muchas personas, decía allí en ese libro, en parte de que han desarrollado, sí, y no estamos desdeñando de eso, pero que es que lo que estamos diciendo es que es limitado, ¿no? Dentro de ciertos límites, y a lo mejor en el bachillerato le fue muy bien, exitosamente, pero no ha podido trascender porque estos conocimientos fueron muy mecánicos, no se entendió, y es lo que finalmente va a quedar grabado en la memoria más profunda. No se entendió las cuestiones causales, sino que simplemente se aprendió de manera mecánica, ¿sí? Entendiendo la causalidad de los eventos es cuando ocurre el famoso que en definitiva viene dado por captar, hacer un aprendizaje no memorístico. En algunos casos, por supuesto que la persistencia va usando técnicas, estas memotécnicas que llaman, que terminan asociando, y este aprendizaje asociativo termina al mismo tiempo siendo una herramienta hasta lúdica para poder captar estos aprendizajes y que esta relación con cosas cotidianas terminen llevando a que se fijen. También la repetición, ¿no? Por eso es que la experiencia, más allá del innatismo, de que yo diga, tengo unos genes superdotados para la adquisición de aprendizaje, un cociente intelectual que no es despreciable. Biológicamente pueden haber condiciones favorables para el aprendizaje, no estoy diciendo que no, pero que el empirismo, que es la experiencia, que es el someterse día a día y años tras años en una persistencia, relación, nada, a una actividad, vas convirtiéndote, hallando, elevando el aprendizaje hasta un nivel experto sin caer en el síndrome de Dunning-Kruger, ¿no? Que es cuando uno cree que por haber visto un par de videos ya uno está consolidando un aprendizaje y hasta se atreve a valorarlo de una manera no en una justa medida, sino más bien inflado, ¿no? Está creyendo que sabe mucho cuando no es el caso. Eh, Debe subirse la curva del aprendizaje y debe ir elevándola, superándola, y cuando vaya en descenso y ya empieza a ser normal, otra vez cayendo, si se quiere podemos plantear aquí una campana de Gauss,
a algo estable, que no se está ni siquiera hablando tanto de ello porque está internalizado ya como un proceso común. Alguien que hable mucho de algo es porque esta novedad todavía le está afectando hasta cierto grado. No, si sigue siendo raro y sigues hablando de eso, es porque, como decía Nick Land, si sigue siendo todavía para ti algo trascendente, eh, quizás la pelaba por mantener la inmanencia, o sea, mantener eso muy de uno, eh, quizás es porque hace falta, apelando a este concepto de Nick Land, que quites capas de trascendencia, ¿eh? Para que esto deje de ser raro, deje de ser extraño o paranormal y se va normalizando. Las personas, uno ve que hacen unos trabajos relativamente desde el punto de vista de un observador exterior que está viendo, wow, pero qué fácil. Y resulta que es porque lo ha hecho demasiadas veces. Ya yo hablé de eso en algún momento aquí, por ejemplo. Yo ponía el caso de Kobe Bryant y que, bueno, lo que hacía era fabuloso, pero era porque él entrenó mientras todos los demás estaban durmiendo. Tenía una rutina demasiado exigente, una disciplina tan suya y que eso, por supuesto, es empirismo, no es que fue exitosamente, aunque biológicamente, innatamente, si se quiere, tenía las condiciones físicas, era súper alto. Hay condiciones biológicas preexistentes, inmutables, pero hay unas que se pueden mutar, o sea, que se pueden cambiar. Y se pueden cambiar es por el hecho de que la neuroplasticidad lo condiciona, no somos una tabula rasa, más bien nos quedamos con que somos una piedra caliza que va configurándose y que nosotros somos los que eh, con libre albedrío tenemos la capacidad de no ser sino protagonistas de nuestro propio aprendizaje y no unas víctimas indefensas del ambiente, ¿no? Aunque, aunque sí que podemos sacudirnos y emprender, eso sí, insistir y pasar la curva de aprendizaje que va a ser cuesta arriba al principio, pero que llegado el momento, sin caer en el síndrome de Dunning-Kruger, tampoco en el síndrome del impostor, que son casos opuestos, los que saben mucho. Hay un libro que se llama, no me acuerdo si yo lo mencioné aquí en algún momento, sí que voy a hablar de eso en un podcast, que el principio de Peter, que dice que y esto por supuesto va asociado a la teoría de la estupidez, y todos tenemos un poco de esto, no estoy haciendo juicio de valor de nada, quizás leyendo esos libros se puedan enterar y en algún momento voy a hacer un podcast relacionado. Es que las personas ineficaces y las personas que quizás no se lo han pensado demasiado son más atrevidas, ¿sí? Entonces pueden que la retórica, la labia, la charlatanería termine imponiéndose sobre aquellos que sí saben, pero no saben expresarse, a lo mejor les da vergüenza, tienen el síndrome del impostor y que termina haciendo daño en detrimento de que puede que estemos sobrevalorando a alguien, tratándolo de competente cuando no es el caso. Es un incompetente charlero que supo vender una idea que ni tiene, o por lo menos no lo suficiente. Y eso hay que tener cuidado, ¿no? Uno de cuidarse de eso y uno también cuidarse de ser uno de esos. Y que sí que el aprendizaje, según actualizando a John Locke, es una tabula rasa en el sentido de que sí está asociado en cuanto a deficiencias que deben irse superando a través del medio ambiente, entendiéndose que según ya les decía, yo hablé de Lev Vygotsky sobre aprendizaje por asociación, aprendizaje según la experiencia, dicho por él mismo, ¿no? Un aprendizaje que va valorando el hecho del ambiente, la ecología del desarrollo humano
de este personaje de Uriel Bronfenbrenner también sí que habla de eso. Y sin desdeñar, y todo esto más bien tiene que ver con la conjunción de todas estas, son diferentes formas, manifestaciones de aprender, de el hecho de que no somos una tabula rasa, más bien nos quedamos con la idea de una piedra caliza que podemos moldear, que va muy asociada, y por eso es que ya podemos modernizar a John Locke con el hecho de que hay un dispositivo de adquisición de aprendizaje o de lenguaje, Noam Chomsky, y también yo creo que sí, hay condiciones biológicas preexistentes, si no, no fuera el caso de que se pudiera siquiera, ¿no?, partir de algo, condiciones innatas que van siendo definidas, se van configurando holísticamente en función de el proceso de aprendizaje, que sí se debe de, también, cómo no, definitivamente no podemos negarlo, estamos escuchando, estamos viendo, estamos palpando. Mientras más sentidos estén comprometidos en el aprendizaje, este va a ser más efectivo. La experiencia siempre va a ser más contundente que leer. Por ejemplo, no es lo mismo ir a un sitio y a que te lo cuenten, y no es lo mismo pasar por estos procesos de aprendizaje, que sí que la lectura es muy interesante, pero que tú también puedes irle agregando, puedes ir asociando, puedes a lo mejor eso ser un elemento que te impulse, que sirva de punto de apoyo, o de un detonante para que tú viajes a esos sitios, ¿por qué no? Y tú mismo te enteres y hasta a lo mejor puedas agregarle o contradecir, o a lo mejor la experiencia vivida por esta persona no va a ser nunca jamás la que tú puedas redactar en un momento dado si tú mismo vas, cómo tú lo viviste. Él te está contando cómo lo vivió, cómo lo percibe. Es un perspectivismo hasta cierto grado, ¿verdad? Pero sí que esta asociación con el otro, aprendizaje cooperativo, y estos puentes cognitivos que puedes crear viendo esto nuevo con lo que ya tienes almacenado, y puedes asociarlo, y como decía también, yo ya le hablaba aquí sobre la pedagogía del oprimido, este, eh, se me va el nombre por momento, ¿no? Pero, pero sí que puedes, por medio del universo vocabular, ya me voy a acordar del nombre, el universo vocabular es que ya sabes, esta persona, el aprendizaje de manera, planteándolo de manera problematizadora, ¿no? Esta teoría de entender de que estas personas, más allá del lenguaje académico, que muchas veces termina siendo muy restrictivo, ¿no?, restringido también, dado por las academias y las relaciones de poder mediante el uso del lenguaje, más bien acercarnos a qué y cuáles son sus problemas. Paulo Freire, pedagogía del oprimido, yo me acordé. Entonces, por medio de ello, sirve de punto de partida reconociendo la otredad y cuáles son sus problemáticas. Entonces, por medio de ello, enfocar la pedagogía, y con ello, por ejemplo, lo que se planteó y exitosamente, y por eso su libro y por eso su teoría, Paulo Freire, ¿no? Estas personas que eran analfabetas pudo alfabetizarlas partiendo de lo que ya eran sus situaciones problematizadoras. Esto es aprendizaje cooperativo, sí, pero también es aprendizaje dado por redes neuronales preexistentes que por asociación pueden incluir otro aprendizaje, tomando en cuenta estos puentes cognitivos o la mayéutica, ¿no? Para ir al aprendizaje, estas personas no son completos analfabetas funcionales a lo mejor, pero sí que son inteligentes hasta un grado razonable, muy diverso, es verdad, pero que hay que partir de qué es lo que ella sabe, y en función de eso, el método socrático, la mayéutica, hacer parir el aprendizaje. Pudiéramos estar de acuerdo con eso,
es verdad, entrando en el hecho de que el aula invertida, todos estos corrientes o métodos o estrategias de aprendizaje que se dan en el proceso de enseñanza-aprendizaje que son innovadores y que definitivamente funcionan más que la educación tradicional y que hay que tener en cuenta lo innatismo, ¿sí? O lo innato, sin que perdamos de vista y sobre todo que se va sofisticando, bien sea si estás aprendiendo o estás enseñando, el medio circundante, el ambiente, la ecología del desarrollo humano que es dada por el empirismo. Y hasta aquí lo voy a dejar. Esperemos que esto haya sido de alguna manera interesante, para mí lo fue. Y sí que se puede apuntar desde otras miras, ¿no? Se puede diversificar este tema, se puede contrastar, se puede hablar desde otro punto de vista. Pero bueno, este fue el que me salió ahora mismo. Hasta luego, chao, chao. Nos vemos pronto.